Bueno, yo soy José Corchete, pianista. Bueno, yo comencé a una edad muy temprana, 6 o 7 años tal vez, a sentir interés por la música. En mi familia había un ambiente muy musical, mis hermanos, incluso mi hermano guitarrista en un grupo de la época, profesional, pues con la música de la época, los Beatles, etc. En casa pues se organizaban ensayos. Mi hermano me llevaba a los locales de ensayo también con sus amigos, gente mayor, 16, 18 años. La música de la época, a conocer canciones y incluso a intentar primero en la guitarra, que era el único instrumento que había en mi casa, a mi manera de reproducir cositas y frases y pequeñas melodías, a cantar también, o a hacer pequeñones en la época del cassette con mi hermano. Oye, vamos a hacer aquí unas voces y tal, bueno, jugando, ¿no? Es una buena forma de despertar en las personas, los niños, el talento o la afición por la música. Paralelamente, yo estaba en un colegio, y esto es en la ciudad de Bruselas. Yo estaba en un colegio de niños ciegos interno, donde había una serie de personas adultas, de niñas cuidadoras, que se hacían cargo de los chicos pequeños y nos cuidaban. Y de estas personas, algunas estudiaban, en unas clases que había, unas aulas, estudiaban música. Y entonces, bueno, pues se juntaban a estudiar a las tardes o los fines de semana en unas cabinas con pianos, donde, en fin, estas personas que eran para mí muy mayores, eran adolescentes, bueno, pues estudiaban y se dedicaban a la actividad musical. Bueno, pues después de unos años, a los 10 años más o menos, comencé a estudiar la música ya más en serio, ¿no? El solfeo, la lectura musical, braille y el estudio del instrumento. Vamos a aclarar, para sentar un poco unos principios, brevemente sobre la adaptación de puestos de equipos informáticos para personas con discapacidad visual. Bueno, pues en este caso estamos utilizando el sistema Windows. También existen en el sistema Mac adaptadores de pantalla, como el que estamos usando aquí, que es el JAWS, muy conocido y muy usado por todos nosotros, y más o menos su equivalencia pues en el sistema Mac también existe, ¿no? Es un lector de pantalla que con una voz nos permite pues explorar la pantalla, por ejemplo, acceder a los iconos, pues empezando por lo más sencillo, los iconos del escritorio, que estarán debidamente etiquetados y que nos digan, siempre que no sea un gráfico, nos digan el título de cada icono. Mis documentos. Mi PC. Mis sitios de red. Papelera de reciclaje. AVGP 9.0. Comprar consumibles. Aquí vamos viendo todos los iconos que tenemos, por ejemplo, en el escritorio. Podemos entrar en una aplicación cualquiera, en un editor de texto, en
pues en el gestor de correo electrónico y manejar, pues, por supuesto, sin el ratón, pues con las teclas del teclado, manejar las opciones, los menús, etcétera. Entonces, bueno, es una breve introducción que quiero dejar clara para centrarnos en el tema que nos interesa, que es el acceso a programas de edición musical. Aquí, bueno, podríamos establecer también distintos aspectos, que es los programas de grabación de audio, o programas de edición de audio, o programas de secuenciadores MIDI, programas mezcladores o programas estéreo para edición de música IFI, ¿no? Y aquí llegaríamos a, pues, además de los programas de audio, multipistas, etcétera, a los programas propiamente dichos de edición musical, que es lo que aquí nos interesa. Entonces, la edición musical, bueno, existen en el mercado determinados productos y determinados programas. Ahora mismo hay 2 o 3 que son los que más o menos están un poco pugnando por salir adelante. Y todos ellos, bueno, están en una fase de desarrollo, pero bueno, pues con avances prácticamente cada año, cada 2 años, saliendo actualizaciones y mejoras. El programa que nos interesa aquí, el Lime for JAWS, es un programa que trabaja con PC y que nos permite, a través de varias aplicaciones, pues que un músico no vidente pueda, en un principio, acceder a la edición, escritura de música en tinta, en pentagramas, exportando desde este programa, exportando a programas como el Final, el Sibelius o el Cubase, exportando las partituras para poder editarlas. Por otra parte, nos puede permitir el Sarpeye, que es otra aplicación de este programa, del paquete en el que se incluye, es escanear partituras y editarlas, modificarlas, editarlas también, y editarlas también en sistema braille, que es el Godfield, que también pertenece a este programa. Y por otra parte, nos permite con un interface MIDI introducir notas desde un teclado externo o desde el propio teclado del PC, introducir las notas y editarlas con sus valores, con sus figuras, con sus silencios, ornamentos, todos los complementos que pueda necesitar la escritura musical, incluso para distintos instrumentos, ¿no? Con signos específicos para violín, para guitarra, en fin. Esto lo podemos ver ahora brevemente. Entonces, bueno, pues el acceso de los músicos no videntes a todo el mundo musical, puesto que nosotros utilizamos un código diferente, que es el código braille, pues aquí tenemos este acceso, por ejemplo, en el caso de tener alumnos videntes, y un profesor ciego pueda, con este trabajo, vamos, con esta aplicación, trabajar con sus alumnos. Y el caso contrario exactamente igual. Un profesor vidente puede trabajar con alumnos ciegos. Bueno, y como final, quisiera decir un poco a las personas que vean este vídeo, este reportaje, que bueno, sinceramente con el apoyo y con la orientación y la ayuda de César Eduardo, he tenido la oportunidad de bueno, mostrar y divulgar de alguna manera en beneficio del colectivo de músicos no videntes, un poco, bueno, pues que se sepa un poco los objetivos y las perspectivas y la tremenda ilusión que desde hace muchos años venimos teniendo. Queda mucho camino por recorrer, por supuesto, pero creo que estamos en el buen camino de conseguir que nuestra actividad musical tenga cada vez menos obstáculos. Y bueno, decirle simplemente que, bueno, que he tratado de ser espontáneo y honesto, tal vez, no sé si excesivamente espontáneo tal vez, pero bueno, pues que sí que me ha hecho una tremenda ilusión tener la oportunidad en esta ventana que se me ofrece de simplemente mostrar con humildad un poco lo que es la vida de un músico como yo, que efectivamente no estoy viviendo la música en este sentido, pero tampoco me considero un amateur,
y que tengo unas inquietudes y que simplemente, no, en fin, no se trata de impresionar a nadie, sino simplemente de demostrar, pues eso, con toda la humildad posible, lo que es la realidad, sin más pretensiones y a través de mi amigo César, pues también poder tener la oportunidad de hacernos un poco oír, ¿no? Las personas no videntes que nos dedicamos a la música y conseguir que de alguna manera, muy poquito a poco, con un granito de arena que cada cual aporte, pues conseguir, en fin, de alguna manera que se nos tenga un poco más en cuenta y que se sepa que hay personas para quienes realmente las cosas pueden ser un poquitín más complicadas, como es el caso, pero que realmente no nos arrugamos ante los retos que se nos van presentando, y quiero dar las gracias a que se me ha brindado esta oportunidad de hablar no solo en mi nombre, sino en nombre de un colectivo que, bueno, pues piensen que estamos realmente trabajando con mucha ilusión para nosotros, para los compañeros y para los que vengan detrás.